Esta es la historia de cómo el hombre más valiente de Israel tuvo que convertirse en el hombre más humillado para sobrevivir. Es la crónica de un héroe que tocó fondo, no en un campo de batalla rodeado de gloria, sino solo, aterrorizado y fingiendo haber perdido la razón en tierra enemiga. Para entender la oscuridad de este momento, primero debemos recordar la luz que lo precedió. David no siempre fue un fugitivo. Hubo un tiempo en que era el pastorcito de Belén, el hijo menor de Isaí, ungido en secreto por el profeta Samuel, mientras sus hermanos mayores miraban con asombro. Era el joven que, armado únicamente con su fe y una honda, corrió hacia la línea de batalla en el valle de Ela para enfrentar a una pesadilla viviente, Goliat, el campeón filisteo de casi 3 metros de altura. Aquel día, David no necesitó armadura. Con una sola piedra lisa del río y el nombre del Dios de los ejércitos en sus labios, derribó al gigante y cortó su cabeza, asegurando una victoria imposible para Israel. Pero la victoria trajo consigo una maldición inesperada. Mientras el ejército regresaba triunfante, las mujeres de Israel salieron a las calles cantando y danzando. Su canción, inocente en su alegría, se convirtió en la sentencia de muerte para la paz de David. Ellas cantaban: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10.000. El rey Saúl, al escuchar esto, fue consumido por una envidia venenosa. ¿Qué más le falta a este joven sino el reino?, pensó. Desde ese día, el palacio real se convirtió en una trampa mortal. Saúl, tormentado por un espíritu maligno y por sus propios celos, intentó clavar a David contra la pared con una lanza, mientras el joven músico tocaba el arpa para calmarlo. No una, sino 2 veces, David tuvo que esquivar la muerte por centímetros. La obsesión del rey creció. Saúl ideó planes retorcidos, exigiendo a David un dote grotesco de 100 prepucios filisteos para casarse con su hija Mical, esperando que David muriera en el intento. Pero David regresó con 200, sobreviviendo una vez más. Finalmente, alertado por Jonatán, el hijo de Saúl, y ayudado por su esposa Mical para escapar por una ventana bajo el manto de la noche, David se convirtió en un hombre a la fuga. Ahora, imaginen la desesperación de este guerrero. Huyendo de su propio rey, David corrió hacia la ciudad de Nob. Allí mintió al sacerdote Amilec, fingiendo estar en una misión secreta real. Hambriento y desarmado, David cometió un acto desesperado. Comió el pan consagrado, reservado solo para los sacerdotes, y pidió un arma. La única arma disponible en ese santuario era, irónicamente, la espada de Goliat, envuelta en un paño. David la tomó, diciendo: «Ninguna como ella, dámela». Y aquí es donde la historia da un giro hacia la locura absoluta. Con la espada del gigante que él mismo había matado en su mano, David tomó una decisión impensable. Acorralado por Saúl en el este, David huyó hacia el oeste, cruzando la frontera hacia territorio enemigo. Se dirigió nada menos que a Gat. Gat no era una ciudad cualquiera. Gat era la ciudad natal de Goliat. ¿Qué pasaba por la mente de David? Quizás pensó que Saúl nunca se atrevería a buscarlo en la boca del lobo. Quizás pensó que, cubierto por el polvo del camino y el anonimato del exilio, pasaría desapercibido. Pero fue un error de cálculo fatal. David entró en Gat y se presentó ante Aquís, el rey de la ciudad. Pero el anonimato no duró. Los siervos del rey Aquís miraron a este hebreo. Miraron la espada que portaba, la espada de su propio héroe caído, y lo reconocieron.
Los murmullos comenzaron a llenar la sala del trono. ¿No es este David, el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10.000? El terror se apoderó de David. Estaba solo, rodeado por los enemigos jurados de su pueblo, en la corte del rey filisteo, sosteniendo el arma que había matado al campeón de esa ciudad. Comprendió al instante que su vida pendía de un hilo. Si lo veían como el poderoso guerrero que era, sería ejecutado en el acto como una amenaza militar o un trofeo de guerra. En ese momento de pánico extremo, David no recurrió a su fuerza física. No desenvainó la espada. En su lugar, recurrió a una astucia degradante. Decidió que, si no podía ser el guerrero temido, sería el loco despreciado. Delante de los ojos de la corte real, el gran David comenzó a transformarse. Cambió su comportamiento drásticamente. Dejó que su cuerpo se convulsionara. Empezó a golpear las puertas de la entrada de la ciudad, arañando la madera como un animal atrapado. Hizo algo que para la cultura de la época era el signo definitivo de la pérdida de la razón y la dignidad. Dejó que la saliva y la espuma le corrieran por la barba, manchando su rostro sin limpiarse. El espectáculo era lamentable. El hombre que había matado leones y osos, el hombre destinado a ser rey, ahora se retorcía y babeaba en el suelo, actuando como un demente total. El rey Aquis observó la escena con repulsión. No vio a un espía peligroso ni a un rey rival. Vio a un loco inútil que ensuciaba su corte. Con desdén, se volvió a sus siervos y les gritó: «Mirad, ¿veis que este hombre está demente? ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos en mi reino para que habéis traído a este a hacer locuras en mi presencia? Echadlo de aquí». El plan, por humillante que fuera, funcionó. El rey filisteo, pensando que David había perdido el juicio y ya no representaba ningún peligro, ordenó que lo expulsaran de la ciudad. David fue arrojado fuera de Gat, salvando su vida por un suspiro, gracias a un acto de teatro desesperado. David huyó inmediatamente hacia las colinas, buscando refugio en la cueva de Adulam. Allí, en la oscuridad y la humedad de la cueva, la realidad de su situación se asentó. Ya no era un comandante del ejército, ya no era el yerno del rey, era un fugitivo sin hogar. Pero en esa cueva sucedió algo extraordinario. No se quedó solo por mucho tiempo. La noticia de su paradero se extendió y pronto comenzaron a llegar hombres a la cueva. No eran los nobles ni los ricos, eran los oprimidos, los descontentos con el reino de Saúl. 400 hombres, marginados y desesperados, como él, se unieron a David en Adulam. Fue en este momento, habiendo tocado fondo en Gat y encontrando una extraña comunidad en una cueva, que David tomó su arpa o su pluma y compuso el Salmo 34. Sus palabras no fueron de locura, sino de una claridad espiritual profunda. Escribió: «Busqué al Señor, y Él me oyó, y me libró de todos mis temores. Este pobre clamó y le oyó el Señor, y le libró de todas sus angustias». Así termina este capítulo oscuro en la vida de David. Nos enseña que incluso los elegidos de Dios pueden verse arrastrados por el miedo y la desesperación, obligados a arrastrarse por el suelo para sobrevivir. Pero también nos muestra que, incluso en la cueva más oscura, rodeado de deudores y próscritos, es posible encontrar un nuevo propósito y elevar una canción de liberación.